Soy Andrea Rodríguez Báez, presidente de la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires. Nuestra iglesia cumple 180 años de testimonio y misión en la Argentina. No son pocos años para un país tan joven como el nuestro. Y queremos celebrarlo en el mes de octubre con una gran fiesta donde estarán presentes la memoria, la diaconía, el arte, la música, la oración y la palabra de Dios. Y todo eso va a ocurrir aquí, en nuestro hermoso templo de la calle Esmeralda. Porque somos parte de la historia, queremos que sean parte de nuestros festejos. No dejen de seguir nuestras novedades en las redes sociales. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que arranques este día jueves con mucha buena energía. De eso se trata. Ay, pastor, usted siempre haciendo locuras, me dicen. Sí, es que de eso se trata, de ponerle buena onda, buen ánimo, arriba ese buen ánimo para poder empezar bien este día. Y a pesar de todas aquellas cosas que nos pasan, que de verdad puedas sentir que la presencia de Dios está con vos. ¿Sabes una cosa? El texto de hoy, es terrible porque habla del divorcio. Lo hemos tratado varias veces, pero quizás hoy todavía le podemos dar alguna vueltita más que nos permita de alguna manera encontrarnos con que nuestra fe nos habla y nos dice algo que nos sirva a nosotros o quizás a alguien con el que nos encontremos. Quédate ahí, prepárate un mate, agarrá la Biblia. Ya nos vemos. Dale. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y se fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces porque Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa. Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio.
Qué lindo poder encontrarme con este texto y charlando con ustedes. El divorcio o el matrimonio. ¡Wow! ¡Qué temas! Vamos a empezar desde la actualidad porque vamos a volver a la actualidad al final, ¿no? Estuve prestando mucha atención que, por ejemplo, el Papa Francisco hoy está invitando a todas las personas divorciadas, y pongo entre comillas, a volver a la iglesia y ser aceptadas. Y él dice, la iglesia tiene que ser un lugar para todos, repite, y después vemos qué hacemos adentro, pero que estén todos en la iglesia. Es que creo que la Iglesia Católica está entendiendo que el matrimonio es una cuestión cultural, es una cuestión que atañe al Estado y que la Iglesia simplemente bendice el amor humano, ¿sí? Dejo la Iglesia Católica, paso a nuestra iglesia y para nuestra fe protestante el matrimonio no es un sacramento, porque no es mandato de Jesucristo. Jesucristo jamás mandó que dos personas se unan en matrimonio. Es una cuestión cultural. En el occidente es común encontrarse con un binomio, dos personas, varón-mujer, varón-varón, mujer-mujer, unidas en matrimonio, en un matrimonio de dos personas. En otros lugares, culturalmente, el matrimonio puede estar un varón y varias mujeres, o de otras miles maneras de abordar el matrimonio, o de vivir el matrimonio. No sé cómo se llama todas esas otras maneras de vivir. Sin embargo, es lindo también que en estos tiempos hemos conquistado muchos derechos, inclusive para personas del mismo sexo, de contraer matrimonio frente a la ley, porque hemos aprendido que frente a la ley somos todas personas y personas con sujeto de derecho en igualdad de condiciones. Lástima que en estos tiempos avancen pensamientos acerca de que si alguien conquista un derecho, eso va en detrimento de lo que me es quitado a mí. Es como si el derecho que alguien tiene me viene robado a mí. La verdad, a veces no entiendo ese planteo, porque toda conquista de derecho en realidad enriquece a la humanidad. Hace muy bien, porque la ley debe englobar a la mayor cantidad de formas de vida posibles. Por eso, toda conquista de derechos siempre es una victoria, y a veces a costa de el precio de una vida o de muchas vidas. Me imagino, no sé, la conquista de la igualdad frente a la ley, el que las mujeres puedan votar, puedan ser sujetos de derecho. Eso llevó fruto de una conquista. O que la distinción por la etnia, el color de piel, no sea una diferencia entre quienes podían gozar de libertad y quienes eran esclavos. Y así sucesivamente hasta nuestros días. La conquista de los derechos por la identidad de género y otras tantas conquistas que seguramente seguiremos dando. Pero ese no es el tema que yo hoy quería hablar. En realidad, son varios temas, como te dije, los que tienen que ver con el tema del matrimonio y del divorcio. Jesús comienza diciendo, porque le preguntan si era lícito que un hombre deje a su mujer, y Jesús le dice, no fue pensado de esa manera, porque cuando Dios pensó siempre en que haya un varón y una mujer.
y que estén unidos. Ahora bien, cuando Jesús se plantea esta pregunta y da una respuesta muy categórica, inclusive por sobre la ley, dice claramente algo que no se leía la ley de esa manera. Es que si un varón se divorciaba de una mujer, lo que provocaba era que esa mujer quedara desamparada de toda protección y de todo derecho. No tenía ningún derecho a heredar, no tenía derecho a ser mantenida, no tenía derecho a una división de bienes. Todo dependía del varón. De hecho, la pregunta ya es una pregunta, por tanto, muy heteronormativa. ¿Es lícito a un varón divorciarse de una mujer? Nunca se cuestiona que una mujer no quisiera estar con un varón. Eso no está en cuestión. Muchos años después va a pasar para eso. Por lo tanto, Jesús dice, nunca fue así. Y si alguna vez Moisés permitió eso es porque ustedes son duros de corazón. Pero Dios no lo quería porque de alguna manera no quería que ninguno de sus hijos, y menos aún sus hijas, quedaran desprotegidas, libradas a tener que mendigar y a una condición desfavorable. Por eso es que me parece a mí que esta cuestión del matrimonio o del divorcio es crucial. Por eso también me parece emblemático que hoy la Iglesia Católica se proponga decir en la boca del Papa Francisco, por ejemplo, que vengan todos a la iglesia, todos, repite una y otra vez. Después vemos en la iglesia cómo nos arreglamos adentro, pero que ninguno quede afuera, porque por muchos años, mucho tiempo, la Iglesia Católica dijo, los divorciados están exentos fuera del ámbito de la iglesia, fuera de los sacramentos, fuera de la comunión. Nuestra iglesia, gracias a Dios, en ese sentido, siempre, y esto es lo que Lutero fue un avanzado desde el 1500, en decir que el matrimonio no es un sacramento, es una cuestión cultural, y por eso nuestra iglesia bendice el amor de dos personas que el Estado declaró en matrimonio. Es el Estado, le corresponde al Estado y a la legislación legislar sobre dos personas que se unen en sociedad y conforman un matrimonio. Y entonces ese matrimonio que el Estado declara matrimonio unido en sociedad, viene a la iglesia y recibe la bendición de Dios, porque Dios bendice todo amor humano. Ahora bien, qué interesante cómo se entremezcla y cómo todo el tiempo fluye y parecería que esto es un tema ya de otro tiempo y sin embargo lo tenemos que volver a hablar una y otra vez, porque todo el tiempo vuelve la pregunta de si está bien, si está mal, si es lícito, si no es lícito, qué es lo que Dios dice respecto de esto, como si todo el tiempo fuera necesario, de alguna manera, empezar a construir muros y poder decir quiénes estamos dentro del muro y quiénes están fuera del muro, en la legalidad o en la ilegalidad. Creo que el mundo moderno avanza muy rápido sobre ciertas cuestiones donde como iglesia, desde la fe, no damos respuestas suficientemente claras porque no nos animamos a ponernos del lado del más débil como lo hizo Jesús. Jesús claramente dijo, no te es lícito divorciarte de tu mujer, estar con otra persona e incurrís en adulterio, porque lo que estás haciendo no es ejercer tu libertad,
que estás en todo tu derecho, sino en que dejas sin derecho a alguien de poder vivir dignamente su vida. Entonces, claro que el pastorcito de hoy se trata justamente de poder abordar una temática que por lo menos en la Argentina de hoy se está cuestionando o se está poniendo en tela de juicio el tema de los derechos humanos. Y este es un derecho que ha sido conquistado, el que todos puedan vivir con dignidad, el que todos puedan en el respeto, en la posibilidad de enriquecernos, de crecer juntos en una sociedad sin sentir que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Jesús en realidad no es que estuvo a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Eso es como leer la ley sin leer la intencionalidad de la ley. Si yo leo solamente el texto bíblico, digo sí, Jesús no estaba a favor del divorcio, porque en el fondo él dice que si el hombre se separa de su mujer para unirse con otra, incurre en adulterio. Lo que está queriendo decir es, ¿qué pasa con la mujer de la cual fue dejada, librada a que ningún otro hombre la tome como mujer y por lo tanto desprotegida, porque no había ninguna ley que la amparase? Ninguna. Sin casa, sin herencia, sin sustento. Entonces claramente Jesús está haciendo una proclamación en favor de esa mujer. Está leyendo la ley desde lo que la ley no dice. Pues bien, me parece que hoy nosotros podemos decir que los tiempos han cambiado, que las mujeres han conseguido otros derechos, como el derecho a legislar, el derecho a votar, el derecho a tener una pensión, a heredar, a un montón de derechos. Y me parece genial que se sigan conquistando derechos. Pero entonces también tiene derecho a decir si está dispuesta a querer seguir viviendo en matrimonio, cuando en realidad por ahí quizás ya no existe matrimonio, porque ya no existe amor, porque ya no existe acuerdo, porque ya no hay sociedad. Entonces, todas esas preguntas que le hacían a Jesús deberíamos volver a hacernos en el contexto de la Argentina actual, del mundo actual, de nuestra vida moderna. Y quizás si hoy Jesús viniera, diría otras cosas. Por lo pronto, me animo a decir que agradezco mucho que la Reforma Protestante al menos quitara de la lista de sacramentos el matrimonio y lo dejara como un acto pastoral, una bendición, que se puede dar tantas veces como una persona decida unirse en matrimonio a alguien. Porque yo me uno en matrimonio a una persona intentando que esa unión me haga mejor persona, y si de repente por violencia, por maltrato, por, no sé, circunstancias de la vida, ya no existe nada de lo que me une a una persona, también puedo decir hasta acá llegué, basta, no quiero esto para mí. Y entonces, si otra persona encuentro que puede ayudarme a ser mejor y quiero unirme en matrimonio, que lo pueda hacer. Queridos amigos, queridas amigas, tengo ganas de que este tema quede abierto. Quede abierto porque toca sensibilidades, fibras y sobre todo esquemas mentales. Y en esos esquemas mentales lo mejor es entender
que todavía tenemos mucho para seguir debatiendo, para seguir opinando, para seguir construyendo, pero siempre intentando buscar que podamos crecer en la mayor adquisición de derechos para todos, para todas, sin que nadie se sienta que porque alguien gana derechos, a otro se le quita el derecho. Entonces, no quería dejar de pensar en voz alta, desde la catequesis, desde la comparación como entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, desde un análisis del texto como lo hace Jesús, y por otro lado, desde una cuestión cultural tan básica como es que vivimos en un país occidental, en esta parte del mundo, con una cultura determinada y que vemos desde nuestra óptica, pero que no podemos ni siquiera poder hacer una ley que abarque a todas las otras culturas, porque en realidad depende siempre de la mirada del observador, de los lentes que tenemos para poder tan solo acercarnos hacia lo que en realidad podemos compartir, que es una mirada de este mundo en el que vivimos. Nos vemos la semana que viene, ¿qué te parece? Con otro encuentro, a veces polémico, a veces un poco más alegre, otras a veces no tanto, pero siempre tratando de encontrar algo que nos haga crecer en el respeto, en la amorosidad y que nos regale presencia de Dios. Nos vemos, te espero.